Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del semestre 2025-1 de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos. Hoy comenzamos en firme las videoconferencias de esta asignatura que se encuentra la teoría en la plataforma Saya. Esta asignatura este semestre se va a dictar bajo la modalidad online. O sea, vamos a tener que utilizar la plataforma Saya para ver toda la teoría correspondiente a la asignatura. Como siempre, en mis videoconferencias, les recuerdo que cualquier duda que se pueda presentar en, en la teoría de la asignatura me la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. En el día de hoy vamos a ver dos presentaciones. La primera tiene que ver con los aspectos importantes de la asignatura. La bienvenida, el calendario académico de la asignatura, de todo el semestre, el calendario de la asignatura, su calendario de evaluaciones y el contenido programático de la asignatura. Todo esto está cargado en el aula de la plataforma SAYA, en el aula de tecnología de hidrocarburos. Después de finalizar este pequeño recorrido, vamos a entrar a ver en materia y vamos a comenzar el tema 1, específicamente la parte que se refiere al origen de los hidrocarburos. Bueno, eso es, vamos a decir, lo que vamos, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La próxima videoconferencia será la próxima semana a la misma hora, el día martes, como está planificado. Siempre vamos a tener las videoconferencias los días martes a las 6:15, a menos que ocurra algún problema y les avisaré a través de la plataforma o al WhatsApp el cambio que pueda ocurrir para la transmisión de la videoconferencia. Todas estas videoconferencias se transmiten desde Chile, porque me encuentro ahorita en la ciudad de Santiago de Chile. Y todas mis clases las estoy dando a través de la plataforma Saya vía online. Sin más que agregar, vamos a comenzar la videoconferencia. Voy a cargar la primera presentación. Aquí la tenemos ya. Tecnología de hidrocarburos 2025-1. Lo primero que estamos viendo es la bienvenida. Como siempre, el Instituto Universitario de Tecnología Agustín Codazzi se complace otro semestre más en darle la bienvenida a las clases de tecnología de hidrocarburos. En este semestre, esas clases van a ser dictadas bajo la modalidad online, utilizando la plataforma Saya o Saya 2. Este semestre tiene una duración de 18 semanas académicas y culmina el 09 de agosto del 2025. Ustedes deben de tener en todas sus clases, ¿verdad?
esa, ese contenido académico, esa programación académica del semestre. La asignatura consta de 4 temas que van a estar apoyados mediante clases magistrales que se van a dictar online, utilizando la plataforma Zoom. Van a realizarse actividades evaluadas, ¿verdad? Presentaciones, exposiciones y las videoconferencias Zoom. Eso va a ser el soporte de la asignatura, el apoyo de la asignatura. Mediante estos elementos vamos a apoyar toda la actividad teórica y evaluativa de la asignatura. Como todas las materias, en el tecnológico, la asignatura va a ser evaluada en 3 cortes. Cada corte tiene un valor, el primero y el segundo, del 30%, y el último tiene un valor del 40%. Y cada corte tiene 2 evaluaciones relacionadas con los aspectos importantes de la asignatura, los que estamos o los que vamos a ver. Como siempre, en el CODAXI, en el instituto, nos planteamos desarrollar una educación de calidad y excelencia bajo las normas y reglamentos de la institución. Entonces, en esta bienvenida hemos visto un aspecto general de lo que es o cómo se va a desarrollar la asignatura en el semestre 2025-1. Este que tenemos acá es el calendario académico. Como ven, el semestre comenzó el 31/03 y va a finalizar el 29/08. El primer corte finaliza el 17/05 del 2025 y en ese lapso de semanas se realizarán las evaluaciones del primer corte que tiene un valor del 30%. La primera evaluación será de 10% y la última evaluación será del 20%. El segundo corte arranca el 19/05 y termina el 28/06. Al igual que el anterior, habrán 2 evaluaciones con el valor correspondiente que mencionamos anteriormente. Y en el último corte comienza el 30 de junio y finaliza el 9 de agosto, con sus 2 evaluaciones, cada una del 20%. Ese es el calendario académico. La asignatura se va a dictar todos los martes a las 6:15 de la tarde, hasta aproximadamente 8:25 de la noche, porque son 3 horas teóricas que tiene la asignatura. Aquí tenemos el calendario de la evaluación, la planificación que existe hasta los momentos. Como les dije, la evaluación son 3 cortes. El primero y el segundo tienen un valor del 30%, dividido en 2 evaluaciones de 10 y 20%. Y el último corte tiene un valor del 40%, dividido en 2 evaluaciones de 20% cada uno. La primera evaluación que vamos a ver en el primer corte está planificada para ser entregada el 7 de mayo del 25 y la segunda el 14 de mayo del 25. Como es el primer corte y los estudiantes todavía siguen inscribiéndose en la institución, se corre siempre la primera evaluación un poco más allá. Por lo general,
debería estar en la mitad de la semana. Pero acuérdense también que en este semestre se nos atravesó Semana Santa, que ya la semana pasada vimos eso y tuvimos ese salto. El segundo corte ya se normaliza y tiene una fecha para la primera evaluación el 4 de junio y para la segunda evaluación el 25 de junio. Todas las evaluaciones tienen un tiempo específico, cómodo para poder realizar las evaluaciones y que sean entregadas en las fechas establecidas en este cronograma que, se, que está planificado para esta materia. El tercer corte, su primera evaluación es el 16 de julio y la segunda y final evaluación del semestre es el 06 de agosto. Ambas evaluaciones tienen un valor del 20%. Entonces, recapitulando, tenemos tres cortes. Los dos primeros tienen un valor de 30% cada uno y el último tiene un valor de 40%. En los dos primeros cortes, cada corte tiene dos evaluaciones, de 10 y de 20%, y en el último corte, cada una de las evaluaciones, que son dos evaluaciones, tienen un valor del 20%. Ya vimos la bienvenida, el calendario académico, el calendario de la asignatura y el cronograma de evaluación. Ahora vamos a ver de qué trata la asignatura. Vamos a ver su contenido programático. Recuerden que la asignatura se llama Tecnología de Hidrocarburos. Por supuesto, el contenido programático está relacionado con la forma, el origen, forma de extraer, procesos que lleva a cabo para poder producir hidrocarburos, petróleo o gas. ¿Ok? Entonces, la idea es dotar a los estudiantes de conocimientos, habilidades y destrezas relativas a exploración, explotación, producción y refinación de hidrocarburos. ¿Ok? Con la finalidad de que valoren la importancia que tiene nuestra industria petrolera en la economía nacional. Que cómo se ha ido desarrollando, eso es otro tema que puede ser discutido. O cómo ha sido el desarrollo de estos procesos del industria. ¿Ok? Al finalizar, los estudiantes deben estar en capacidad de, a través del uso del conocimiento, habilidad y destreza, para analizar, obtener esos conocimientos y habilidades y destreza para analizar los sistemas relativos a la exploración, explotación, producción y refinación de los hidrocarburos, destacando cuál es su importancia en la economía del país. ¿Cuál es la importancia que tiene la industria en la economía del país? Vamos a ver todos los procesos. Vamos a ver cómo el tema inicial, el origen, cómo se forma o cuál es la teoría más importante en la formación de hidrocarburos, ¿okay? Cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Y luego las fases que la industria petrolera tiene para producir hidrocarburos, desde la etapa de exploración hasta la parte de mercadeo. Porque hay que tener en cuenta y muy claro una cosa. Usted tiene que producir petróleo y gas para poder obtener beneficios económicos, para poderlos vender. Si usted
no produce petróleo y gas de la forma más óptima y económica, usted está manejando mal la industria petrolera. Todas las industrias petroleras, todas las empresas petroleras, nacionales o transnacionales, deben tener eso como objetivo. La empresa tiene un solo objetivo: producir hidrocarburos. Todas las empresas del mundo producen hidrocarburos para dar beneficio al accionista principal y a la sociedad, ¿verdad? Donde esos hidrocarburos o el país donde esos hidrocarburos se encuentran. Si usted no produce hidrocarburos, no está haciendo nada. No tiene. La industria funciona mal. No está cumpliendo su objetivo. La industria está para producir hidrocarburos y generar riquezas que van a ser empleadas, distribuidas de la mejor manera y para crear valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado que debe crear la industria petrolera? Educación, infraestructura, hospitales, etcétera, etcétera. Hacer una sociedad económicamente desarrollada, rentable y económicamente desarrollada. Si usted no cumple eso, usted está manejando mal la industria. Es un fracaso como gerente, como dueño de esos recursos. Entramos ahora a ver de qué trata cada tema. El primer tema es el origen de los hidrocarburos, características y su localización geográfica. ¿Ok? De eso trata el tema número 1. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a interpretar las teorías inorgánicas y orgánicas sobre el origen del petróleo. Vamos a ver y vamos a hacer hincapié en la que hasta ahora es la teoría más importante y que todo el mundo ha aceptado. La mayoría de las personas que manejan o que trabajan en la industria aceptan esa teoría como el punto de partida del origen de los hidrocarburos. Vamos a ver, a clasificar las diferentes formaciones geológicas que se encuentran en un yacimiento. Vamos a llegar específicamente al concepto de yacimiento. ¿Ok? Vamos a ubicar los yacimientos y las principales reservas petrolíferas en Venezuela y el mundo. Vamos a ver qué tenemos nosotros. Somos un país con petróleo. Debemos saber dónde se encuentra petróleo. Vamos a determinar las características de los hidrocarburos y la importancia del petróleo y sus derivados. Todos los días usted se monta en un automóvil, en un medio de transporte terrestre, aéreo, y eso se mueve por un solo combustible, que es petróleo o gas. ¿Ok? La electricidad, dependiendo de la cantidad o el país, se genera a través de plantas que utilizan como combustible un hidrocarburo. ¿Ok? Los plásticos que usted utiliza son derivados, ¿verdad? Valor agregado del hidrocarburo. El gas que usted utiliza en la cocina o para tener calor en su casa, dependiendo de para qué lo use, se origina del hidrocarburo, se saca del hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, como ven, nuestra vida se mueve gracias a los hidrocarburos. Hasta que no exista un producto, una energía más limpia y que produzca la misma cantidad económicamente, la misma cantidad de beneficios,
seguiremos utilizando el petróleo y el gas. ¿Cuál va a ser el contenido del tema 1? Las teorías inorgánicas, los tipos de teoría sobre el origen, etapas de la formación del crudo, cantidad de petróleo en un sedimento, factores que controlan la acumulación de hidrocarburos, localización geográfica de los hidrocarburos, clasificación y composición de los crudos y características de los crudos y la importancia del petróleo y sus derivados. Como ven, es bastante extenso el tema. Para esto, tenemos aproximadamente 3 presentaciones que vamos a ver en el transcurso del primer corte. Eso es el tema número 1. El tema número 2 se centra específicamente en diferenciar los diferentes métodos de exploración. Entramos ya a lo que se conoce como las fases de la industria petrolera. Exploración, la primera, muy importante porque es la que nos determina dónde puede existir petróleo. ¿Ok? ¿Dónde puede existir petróleo? Y es una de las fases, diría yo, la más costosa de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque es una fase donde existe incertidumbre. La parte exploratoria es una fase de incertidumbre, porque usted tiene que generar una cantidad de datos, investigar para tratar de encontrar hidrocarburos, que a la final de cuentas, asociado a esa fase, tiene que perforar el pozo para poder saber si existe petróleo. Entonces, vamos a diferenciar los diversos métodos de exploración existentes, conociendo el principio básico para su aplicación. Vamos a analizar las estrategias y convenios acerca de la administración de los bienes muebles e inmuebles del sector público y privado. Esta parte tiene que ver con convenios. En Venezuela existen convenios para administrar toda la infraestructura, estrategias y convenios para administrar todos los bienes muebles e inmuebles de tanto el sector público como el privado que estén relacionados con la industria petrolera. Por lo tanto, vamos a definir exploración. ¿Cuáles son sus métodos? El análisis de la roca madre, el gas en muestras de canal y la estrategia y convenios de administración de bienes muebles e inmuebles del sector público y privado. Vamos a tratar de cubrir todo en el tema 1. El tema 3. Seguimos con la parte de la fase de la industria. Específicamente, vamos a ver perforación, producción y recuperación de petróleo. ¿Ok? Vamos a explicar todo lo relacionado con la perforación de pozos. Vamos a explicar lo relacionado con los procesos de recuperación y producción de hidrocarburos. Y vamos a ver los conocimientos del proceso de compras de una empresa petrolera. En realidad, esta parte se ve mejor en otra asignatura que se llama mercadeo. ¿Ok? Igual que la anterior sobre los bienes inmuebles, que se analiza mejor en la parte de mercadeo de hidrocarburos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el contenido? Perforación, producción de petróleo, recuperación de crudo. Primero perforamos, producimos y cuando se agota el yacimiento o creemos que se agota, existen los métodos de recuperación secundaria de hidrocarburos. Todo lo que vemos es recuperación primaria. ¿Ok?
Cuando el yacimiento ya no tiene fuerza o el petróleo es bastante difícil de sacar, entramos a lo que es los métodos de recuperación de petróleo y los procesos administrativos de compra para suplir a la empresa petrolera. Y el tema 4, vamos a ver lo correspondiente a refinación. Como ven, aquí no hay nada asociado a la venta, a cómo se vende el crudo. Eso es mercadeo, cómo se mercadea. Lo único asociado que tiene que ver con eso es que el precio del crudo determina el proceso de refinación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a estudiar los diversos procesos o tratamientos físicos y químicos que se le realizan al crudo. ¿Para qué? Para obtener valor agregado. Gasolina, combustibles, aceites, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en la determinación del precio del crudo y sus derivados. Muy importante, porque eso determina, vamos a decir, el tipo de producto que yo quiero obtener en la refinación, que sea rentable económicamente su proceso de producción. Entonces, origen, todo lo relacionado con origen y caracterización, donde se encuentra del crudo. Tema 1. Fase de exploración, todo lo relacionado con la fase de exploración, todo lo relacionado con perforación, producción y recuperación de crudo, y por último, lo relacionado con la refinación del crudo. Ahí tenemos el contenido del último tema. Concepto, procesos físicos y químicos y factores que intervienen en la determinación del precio del crudo, políticos, operacionales e inflación. Y con eso terminamos el contenido programático y la primera presentación. Entonces, el resumen, la idea es conocer los aspectos más importantes de la industria petrolera. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que vamos a ver? Su origen, su caracterización, sus tipos, los tipos de crudo, las fases que involucra producir petróleo. Producirlo, explorarlo, perforar, producir, recuperar y venderlo, refinar. ¿Ok? Esa es la parte que vamos a ver en, en resumidas cuentas, lo que se va a ver en tecnología de hidrocarburos. Esta es la primera presentación que vamos a ver. Ok, vamos a buscar la segunda presentación. Aquí está. La segunda presentación
Tema número 1. No me equivoqué de presentación, disculpen. Ok, aquí la tenemos. Origen de los hidrocarburos. Tema número 1. Ok, por donde vamos a comenzar es por definir la palabra petróleo. ¿Qué significa petróleo? Petróleo significa, su origen se traduce etimológicamente de la palabra petro, que es roca, y oleon, que es aceite. Petróleo es aceite de roca. ¿Okay? Así se define etimológicamente la palabra petróleo. Aceite de roca. ¿Okay? Este aceite está constituido en forma química y orgánica por un elemento principal que es el carbón. ¿Ok? Químicamente es la unión de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Por eso es que lo determinamos o lo definimos como hidrocarburos. ¿Ok? Petróleo es carbono e hidrógeno, lo que se traduce en hidrocarburos. Los hidrocarburos son gaseosos, líquidos, semisólidos y sólidos. Así es que se muestran en la superficie terrestre, ¿verdad? O en las formaciones geológicas en el subsuelo. Allí hay dos figuras. La figura de la izquierda es lo que se conoce como mene, ¿ok? Es el petróleo que subió a la superficie y formó un lago, pequeños lagos, ¿verdad? Evidencia de petróleo en pequeños charcos, menes, ¿ok? Nuestra historia petrolera tiene uno de esos importantes menes en el oriente llamado Huánuco. Hay una región en Venezuela que recibe su nombre porque existían menes en Falcón, que es Menemauroa. ¿Ok? En el Zulia era evidencia y en cualquier parte donde existía petróleo existían pequeños menes, afloraciones de petróleo desde el subsuelo hasta la superficie. El petróleo, la otra forma de conseguir dónde está el petróleo, porque hay evidencia científica y que las exploraciones lo determinen, es el petróleo que se encuentra debajo del subsuelo, entrampado, entrampado entre formaciones impermeables que impiden que el petróleo se movilice hasta la superficie. ¿Ok? Y queda entrampado en ese tipo de roca. Roca impermeable que evita que los fluidos que se encuentran, agua, petróleo y gas, salgan a la superficie. Y que la única manera de llevarlos a superficie, a menos que haga un movimiento tectónico, una fractura, es
perforando un pozo. Entonces, petróleo es aceite de roca con composición química carbono e hidrógeno, lo que determina que sea hidrocarburo. Que usted lo puede conseguir aflorando en superficie o perforando un pozo para atravesar formaciones geológicas donde él se encuentra. Así de sencillo. Siempre ha habido, vamos a decir, a través de la historia se han conocido emanaciones de hidrocarburos. La Biblia contiene referencias en su forma más cruda y se le menciona como brea, asfalto o aceite de piedra en el Génesis. En las riberas del Mar Muerto eran tan abundantes que los romanos lo designaron lacus asphalticus. Conocidos son los depósitos de asfalto ubicados en las islas de Trinidad y en el lago venezolano de asfalto de Guanoco, en el estado Sucre. Los egipcios los llamaban, a esas emanaciones petrolíferas las llamaban mumilla, que es una palabra árabe, traducida como betún para embalsamar. O sea, los egipcios usaban petróleo para embalsamar sus difuntos. Los persas le decían mum, lo que identificó la palabra momia con el asfalto o betún. De ahí se origina la palabra entonces momia, el difunto embalsamado con petróleo, ¿verdad? Traducido de acuerdo a la lengua como momia. Los indios precolombinos mexicanos lo llamaban chapapoteras, de ahí el nombre de chapapote, algo viscoso, ¿eh? Así le decimos nosotros a toda sustancia, en el caso de nosotros, los latinos, a toda sustancia viscosa, pegajosa, que es difícil de quitarse, un chapapote, donde uno mete, usted está sobre ese chapapote caminando, ¿ok? Así se nombraba al petróleo en las sociedades precolombinas mexicanas. Los colonos de lo que hoy es los Estados Unidos lo denominaron CIPEIs. Los incas lo denominaban Copey. Aquí en Venezuela, Mene, que dio origen posteriormente a nombres de campos petroleros como Mene Grande y a regiones en Falcón como Mene Mauroa o campos en los estados Zulia y Mene Mauroa en el estado Falcón. Como ven, de ahí son los nombres que se originaron, todo a través de la historia petrolera y el desarrollo del petróleo en Venezuela. Entonces, ¿por qué se llamaba la empresa Mene Grande? Porque estaba asociado a los menes en la zona de Zulia o los campos, ¿verdad? De Mene Grande, asociado como los de Falcón, a los menes como en la parte llamada Mene Mauro. ¿Okay? Mi experiencia en la parte de los inicios dentro de la empresa, cuando era pasante, fue precisamente en el campo en Menemauroa, un pozo exploratorio en el campo de Tacamajaca. Así se definió ese campo para la empresa Maravén. Un pozo exploratorio que a la final resultó seco.
porque ese es el problema de la parte exploratoria. La incertidumbre determina el éxito o el fracaso de la exploración. Es lo que determina. Vamos a ver a medida que avancemos cómo esa incertidumbre hay que hacerla lo más pequeña posible, ¿verdad? Para estar seguro dónde voy a colocar el taladro para perforar el pozo. Okay. En resumen, podemos decir que en mayor o menor escala, los sitios donde encontramos petróleo o donde existe evidencia de petróleo son muy variados. ¿Ok? Algo que hay que tener presente es que usted puede tener petróleo en una zona, pero esa acumulación debe ser comercial. Debe tener suficiente volumen de crudo para que sea un éxito comercial. Por supuesto, la industria petrolera a lo largo de su historia ha venido avanzando y mejorando los procesos para conseguir petróleo. Y en estos procesos ha tenido mucha importancia la tecnología, los avances científicos y tecnológicos. Lo que está de moda ahorita, la inteligencia artificial, tiene años, quizás no con el nombre que está ahorita remumbante, pero ha ayudado bastante a conseguir y producir hidrocarburos. Estamos llegando a sitios donde antes era imposible, por la tecnología que existía, poder sacar hidrocarburos. Tanto es así que hay dos ejemplos importantes en el mundo de cómo la tecnología ayudó o ayuda a descubrir petróleo. El más importante, o uno de los más importantes, fue el desarrollo de los campos en el Mar del Norte, donde existen estructuras produciendo, perforando, sacando petróleo en ese mar turbulento del Mar del Norte. Al igual que las estructuras son las mismas estructuras que están en México, en el Golfo de México, ahora Golfo de América, ¿verdad? Donde esas estructuras, esa tecnología se encarga de producir hidrocarburos. Esa misma tecnología que llevó a los Estados Unidos a ser el primer productor de hidrocarburos en este momento, cuando aplicó de manera tecnológica, utilizando tecnología, el fracking, que ya lo veníamos usando, pero que ahora lo extendió para producir petróleo de los esquistos. Esa misma tecnología que en Canadá se utiliza, ¿verdad? Para producir petróleo de una mezcla de arena y aceite. Y esa misma tecnología que, que ha podido descubrir otros hidrocarburos en el fondo del mar que por los momentos todavía se sigue investigando, pero que representan, ¿verdad? Un volumen gigantesco de hidrocarburo que se va a transformar en energía, porque esa es la finalidad, generar energía, ¿ok? Entonces, esa tecnología que ha ayudado, ¿verdad?, a generar petróleo desde costa afuera, desde la plataforma continental del país, en el fondo de los mares, en las costas de California, en el Océano Pacífico, en Luisiana, en las
en Texas, en el Golfo de México, en el Mar del Norte, en Brasil, en Guyana, etcétera, etcétera. Esa misma tecnología que nos ayuda a producir hidrocarburos del chapapote que tenemos allá en la faja petrolífera del Orinoco. Hay que utilizar tecnología de la manera más eficiente y económica para producir petróleo. Eso es lo que ha permitido que muchos países, ¿verdad?, que en un momento no tenían el desarrollo económico, hoy sean económicamente desarrollados o por lo menos sustentables por la aparición de petróleo. Ejemplo, lo tenemos al lado, en Guyana. Reservas de hidrocarburos de un país que apenas lo que son 700.000 personas y tienen y están sobre un mar de petróleo, que ayudados por una empresa que tecnológicamente es superior, está produciendo en este momento alrededor de los 600.000 barriles de petróleo, con un estimado para el año 2030 de 1 millón de barriles de petróleo, o mucho más cerca. Esa misma tecnología que ayudó a Brasil a tener ahorita 2.300.000 barriles de petróleo aproximadamente. Entonces, como ven, la tecnología ha llevado al hombre a descubrir hidrocarburos en el sitio menos pensado, donde la gente creía que no podía haber hidrocarburos. El planeta nada en un mar de hidrocarburos, que es una tecnología, que es una energía no renovable, pero queda bastante tiempo para producir y todos los días aparecen yacimientos más grandes de petróleo y gas. Entonces, ¿cómo se originó el hidrocarburo? ¿Cuáles son las teorías? Desde que se comenzó a producir o a explotar petróleo en 1859 como negocio, ¿verdad? Como negocio internacional integrado, geólogos, químicos e ingenieros han dedicado un tiempo valioso a estudiar e investigar cuáles son los elementos y procesos responsables del origen, constitución, características, desplazamiento, acumulación y entrampamiento de hidrocarburos en las cuencas sedimentarias. Ahí es donde se encuentran los hidrocarburos. Todo ello, toda esta investigación y todo el grupo de teorías que se han desarrollado, ¿verdad?, nos han generado hasta los momentos un grupo de teorías para tratar de explicar de dónde viene el petróleo. La primera teoría, esas teorías se dividen en teorías orgánicas e inorgánicas. ¿Ok? Las teorías inorgánicas, ¿verdad?, explican o tratan de explicar que el petróleo se origina por reacciones netamente químicas, ¿ok?, sin la intervención de agentes vegetales o animales, ¿ok? Dentro de estas teorías podemos conseguir la teoría del carburo, ¿ok?, fundamentada en experimentos de laboratorio, que explica que mediante carburo de calcio y hierro y varios otros elementos, como la presencia del agua, se producen hidrocarburos. Entonces, dentro de las teorías inorgánicas, la primera que vemos es la teoría del carburo. La teoría del carburo también presume que la existencia subterránea de grandes cantidades de calcio, hierro, aluminio y otros elementos
producen carburos a grandes profundidades, que al entrar en contacto con el agua caliente y que a través de las grietas de la tierra, los compuestos de hidrocarburos formados llegaban a la superficie en forma de gas y líquido. ¿Ok? Son hidrocarburos. ¿Ok? La otra teoría se basa en los carbonatos de calcio, sulfatos de calcio y agua caliente. Al igual que la otra, ¿verdad? Los compuestos carbonato de calcio, sulfato de calcio, más dos moléculas de agua, eran capaces de producir los constituyentes del petróleo en la presencia de agua caliente. Entonces, la teoría del carburo y la teoría base de los carbonatos de calcio, sulfato de calcio y agua caliente forman parte de las teorías inorgánicas. Esas son las teorías inorgánicas. ¿Ok? Si usted quiere ahondar más en estas teorías, consulta la bibliografía que existe en un libro que yo recomiendo siempre, escrito por el profesor Efraín Barbieri o doctor Efraín Barbieri, que se llama El Pozo Ilustrado. ¿Ok? Ahí está muy bien explicado eso. Las otras teorías que tratan de explicar la formación de los hidrocarburos son las teorías orgánicas, que se basan en la participación de residuos vegetales o de animales en el proceso químico bacteriano o descomposición. ¿Ok? Existen científicos que proponen que la formación del petróleo es de origen animal. ¿Ok? Estas son las teorías que a lo largo del tiempo han tenido más aceptación dentro de la comunidad científica. ¿Ok? Entonces, la formación del petróleo, según estas teorías, es de origen animal y de origen vegetal. ¿Ok? O ambas combinadas. La primera de estas teorías es la teoría vegetal, basada en la inmensa abundancia de algas y otras plantas marinas que se encontraban en las costas, mares y océanos, y que ellas representan el material para formar petróleo. Recuerden que todos los seres vivos son compuestos de carbono. ¿Ok? Entonces, la teoría vegetal, de acuerdo a esa abundancia, ¿verdad? En las bahías cerradas o lagunas y pantanos, tiene los ingredientes para transformarse en petróleo. Claro, bajo condiciones adecuadas de deposición y enterramiento, asociados a presión y temperatura. Entonces, se forma esa mezcla, ¿verdad?, de origen vegetal que, según esta teoría, debió haber dado origen al petróleo. ¿Ok? La otra teoría es la teoría del carbón, que por experimentos de laboratorio se ha determinado que por destilación de tipos de carbón, lignito y bituminoso se pueden obtener hidrocarburos equivalentes a los componentes del petróleo. Entonces, los grandes volúmenes de carbón que existían, sometidos a presión y temperatura adecuada, según la teoría del carbón, constituyen también origen del petróleo. Esta teoría, dentro de la comunidad científica, también tiene un buen grado de validez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchos campos petrolíferos del mundo existen estratos de carbón. En muchos campos petrolíferos existen estratos de carbón.
Y la teoría más aceptada es la que vamos a ver ahora, que también es una teoría orgánica, que es una combinación de plantas y animales muertos, depositados en las riberas, en los deltas que fueron acumulándose a lo largo del tiempo. Ok. La teoría de mayor aceptación es la de origen orgánico. El petróleo crudo líquido y gas natural es el resultado de la transformación de la materia orgánica por acción bacterial en un comienzo y luego por las transformaciones debidas al incremento de temperatura y presión por enterramiento junto con los sedimentos en las cuencas sedimentarias. ¿Cómo se come eso? Según lo que estamos viendo acá, en un principio, ¿verdad? Hubo una transformación de la materia orgánica por acción bacterial en un comienzo. Y esas transformaciones se fueron dando, se continuaron dando porque el depósito, ¿verdad? Como se fueron depositando, ¿verdad? La presión y la temperatura de los estratos a medida que se fueron depositaron, fueron ejerciendo cambios químicos, bioquímicos, ¿verdad? ¿Verdad? Debido al desenterramiento junto con los sedimentos en las cuencas sedimentarias. ¿Qué son cuencas sedimentarias? Las cuencas sedimentarias son áreas deprimidas de la corteza terrestre, donde se acumulan miles de metros de sedimentos, aportadas por los ríos, el viento, los hielos, provenientes del desgaste de las rocas de las zonas emergidas por procesos de erosión y transporte. Junto con estos sedimentos se acumula materia orgánica, o sea, que esa deposición y ese transporte y esa erosión, ¿verdad? Va acompañado de materia orgánica que también se va depositando y va corriendo con ello y se va depositando en el fondo de las áreas deprimidas de la corteza terrestre. ¿Okay? Esa materia orgánica que proviene de seres vivos, en particular microorganismos que habitaban en los lagos y mares, y al morir caen al fondo y se recubren de sedimento. Inclusive hoy en día ese proceso continúa. Sigue, es un proceso de la vida en este planeta. ¿Ok? Imagínense este proceso hace 300, 500 millones de años atrás, ¿verdad? Ese fondo que se fue depositando junto con esa materia orgánica y esos sedimentos se transformó en lo que se conocen en rocas sedimentarias con el transcurso del tiempo geológico. O sea, en millones de años ese proceso ha ido ocurriendo. Ha habido un desplazamiento y un enterramiento, ¿verdad? De sedimento y materia orgánica, ¿verdad? Que se ha ido transformando y que ha quedado atrapado y que se ha ido transformando químicamente por acción de temperatura y presión. ¿Ok? Entonces, los organismos que mueren en la superficie emergida, plantas y animales, se descomponen o son devorados por otros sin evolucionar a hidrocarburos. Parte de ellos pueden ser arrastrados a los cuerpos de aguas, lagos, mares, ¿verdad? Y donde pueden incorporarse a los sedimentos y depositarse con ellos. Existe evidencia científica
de vida en la Tierra que data desde hace 3.800 millones de años. Bacterias, plantas y animales mayores en los últimos 600 millones de años, ¿verdad? Recordemos que la edad del planeta es de 4.600 millones de años. Entonces, como ustedes ven, este es un proceso que ha venido sucediendo desde hace 3.800 millones de años, donde precisamente existe mayor evidencia de ese proceso que ha ido ocurriendo. Como puse acá al final, en los deltas, un río que va a depositarse en el mar que arrastra, ¿verdad? A lo largo de su caudal, todo ese grupo de elementos, sedimentos, vida orgánica, minerales, y se va depositando en el fondo de los lagos y los mares. Ese es el proceso que se da, que ocurre en estos deltas, para explicarlo de manera más sencilla. Todo el sedimento, toda la vida orgánica muerta, desechada, que corre a través, se fue depositando a lo largo de millones y millones de años, ¿verdad? En los fondos del mar y los lagos. Se fue acumulando, le fue generando presión, incrementando a medida que va bajando temperatura. La temperatura de la Tierra contribuye a esto. A medida que se va acercando y se va acumulando, la temperatura aumenta y eso descompone la materia orgánica, la transforma y la mezcla con los sedimentos. Entonces, en un principio, los organismos marinos pequeños se fueron muriendo, se fueron depositando en el fondo, arrastrados a través de las corrientes superficiales que forman parte de los ríos. Se fueron depositando con el tiempo y fueron construyendo acumulados y atrapados en sedimentos a lo largo de los años. Y el proceso continuaba el proceso, se fueron acumulando 3.800 millones, 400 millones de años, ese proceso continuó. Y ese proceso generó las cuencas sedimentarias, donde se originó y se almacenó hidrocarburos. Y en ese proceso el hidrocarburo se movilizó, se siguió movilizando a través de todo, porque existe un fenómeno o una propiedad que tienen las rocas de este tipo que se conoce como porosidad. Esa propiedad que forma parte de la roca, ¿verdad? Aunado con la otra que es permeabilidad, que es la capacidad de fluir, ¿verdad? Por efecto de la presión, movilizó movilizó los hidrocarburos, el petróleo, para hablarlo en forma más sencilla. Entonces, los animales muertos marinos pequeños que se fueron depositando a lo largo del tiempo y que transformados junto con sedimentos se convirtieron en la roca sedimentaria. Eso originó la roca sedimentaria. Entonces, aquí vemos en esta gráfica cómo se da el proceso. Hace 300, 400 millones de años, este proceso comenzó, tiene una duración. Se inició hace 300, 400 millones de años por evidencia que se tiene. Esos organismos dieron origen a sedimentos y rocas, rocas impermeables, rocas sedimentarias de porosas, donde se acumula el petróleo, los hidrocarburos, ¿verdad? Esos organismos se convirtieron y se acumularon en petróleo y gas natural. Hasta nuestra época, donde con un equipo y una tecnología diseñada por el hombre, comenzamos a perforar hasta que conseguimos ese chapapote o ese aceite mineral.
De ahí viene el nombre de petróleo, aceite mineral, a través de la transformación que a lo largo de los años ha sufrido organismos y los sedimentos arrastrados hasta el fondo y depositados en el fondo a lo largo de el tiempo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo, vamos a decir, química y físicamente, en esta teoría se trata de explicar el origen de los hidrocarburos. Ok, ¿cómo calculamos la cantidad de petróleo en sedimento? Aquí tenemos una discretización de cómo se calcula esa cantidad de petróleo en los sedimentos, porque el petróleo se encuentra en los sedimentos. ¿Ok? Hay un ejercicio donde explica cómo se determina esa cantidad. Ahí está, te lo puede ver, ¿verdad? Y analizarlo y internalizarlo para conocer qué cantidad de petróleo existe en los sedimentos. Están las ecuaciones para calcular esa cantidad. Entonces, el volumen extraíble de, del petróleo en los sedimentos depende de factores. ¿Cuáles son esos factores? La porosidad, que es el volumen de espacio disponible en roca donde se almacena petróleo o hidrocarburo. La saturación, qué tanto petróleo o de cuánta cantidad ese volumen satura la roca. ¿Ok? ¿Cuánto forma parte la saturación de hidrocarburos en la roca? La presión original del yacimiento, su presión de burbujeo de gas disuelto en el petróleo, los contactos, gas natural, petróleo, agua en el yacimiento. Son factores que tenemos que conocer para saber el volumen extraíble de petróleo de esos sedimentos. La permeabilidad de la roca. ¿Qué tan permeable es la roca para que el petróleo se mueva en la roca? ¿Ok? O mejor dicho, los tres elementos, gas, petróleo y agua. ¿Cuáles son las relaciones de producción? Gas, petróleo y petróleo, agua. Y las características y propiedades del gas natural y del petróleo producible. Esos son factores que determinan, ¿ok? El volumen de petróleo o la cantidad de petróleo en los sedimentos. Y de por sí determina la cantidad o el volumen de petróleo extraíble que sea comercializado, que sea comercial, porque eso es lo que interesa, un volumen de petróleo que sea comercial. Esos factores nos determinan qué tan bueno es un yacimiento. Los otros factores, el tipo de empuje natural, los mecanismos de producción recto hacia la superficie, porque hay que llevar el petróleo a la superficie. Entonces, ¿qué tan bueno es vamos a decir, el empuje natural del petróleo desde el yacimiento hasta el pozo? Si es por gas natural, si es por gas disuelto, por agua, por gravedad o por combinación de cualquiera de estos, ¿verdad? O qué tan buenos es ese empuje para yo poder meter una bomba mecánica, una bomba electrosumergible
o poder inyectar fluidos al yacimiento para recuperar ese crudo. Todo eso, ¿verdad? Nos da, nos debe dar una proyección del comportamiento del yacimiento, ¿verdad? Durante las etapas de producción primaria, secundaria y terciaria de producción. Para ponerlo en forma más sencilla, yo debo caracterizar el yacimiento, tipo de crudo, mecanismo de producción, cuánto voy a producir o cuánto voy a producir en la etapa primaria, en la etapa secundaria o en la etapa terciaria de producción. O sea, cómo voy a explotar el yacimiento. De eso es lo que se trata. Estos factores me determinan a mí, todos estos factores me determinan a mí cómo yo voy a explotar el yacimiento. ¿Cuántos pozos le voy a meter? ¿Cómo va a ser su producción? Si es por flujo natural o por flujo artificial. O si necesito un proyecto de inyección de gas o agua en el futuro para sacar el petróleo. Porque la idea es sacar petróleo. Yo no hago nada con tener petróleo en la tierra. Eso no vale nada. De nada sirve tener reservas si usted no las produce. Porque las reservas a la final es dinero en el bolsillo. Usted tiene que sacar el dinero del bolsillo para obtener beneficios. Si no lo saca, no hace nada. Es como tener una finca donde tiene 1000 vacas y lo que hace es pastorearla y que se coman el pasto. Si no produce, si no le saca el beneficio de producción de carne o producción de leche, no hace nada. Si las tiene ahí nada más para verlas, no tiene beneficio. Igual es el petróleo. Si usted no saca el petróleo que está en el subsuelo, no está obteniendo beneficio. Y aún así, sacando petróleo, tiene que tener beneficio a obtener más valor agregado, que es refinándolo y obteniendo productos que va a utilizar, como gasolina en el automóvil o aceite o plástico, etcétera, etcétera. Hay que sacar el petróleo. Pero para sacar el petróleo y que sea comercialmente extraíble, usted debe conocer, hacer un análisis del yacimiento donde está el crudo. Debe conocer su porosidad, ¿verdad? Porcentaje de volumen disponible de crudo, cuál es la saturación de los fluidos que están en el yacimiento, qué presión tiene el yacimiento, cómo es el comportamiento de la presión a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Dónde están los contactos de gas y agua? ¿Verdad? ¿Cómo es la permeabilidad? ¿Qué facilidad tiene para moverse? El tipo de crudo, si es viscoso o es menos viscoso. ¿Cómo es su relación de producción de gas con respecto al petróleo o de petróleo con respecto al agua? O sea, ¿cuál de los dos fluidos se mueve más rápido en el yacimiento? ¿Cuáles son las propiedades de su gas? Si es un gas rico, si el petróleo es liviano o pesado, ¿con qué energía puedo producir? Si es natural o necesito hacer eh, empuje artificial, utilizar una bomba, o si necesito un método de inyección, agua, gas o métodos terciarios, que veremos después, ¿verdad? Todo eso me va a dar una curva de explotación. Debo proyectar cómo voy a producir el yacimiento, cuáles son las etapas primaria, secundaria o terciaria de producción de ese yacimiento. ¿Cuándo? Para yo poder saber qué beneficios voy a obtener y cuánta reserva, cuánto volumen de petróleo puedo sacar de ese yacimiento, porque eso es lo que me permite, ¿verdad? Tener perspectivas económicas, ingresos netos y comercialización, compañero. Así es que funciona el negocio. El negocio funciona así.
Debo saber cuánto volumen de reservas tengo, cuántas de esas reservas puedo producir y cuánto de lo que produzco me va a dar un beneficio económico de acuerdo a los precios del crudo en el mercado. Esa es la cuenta. Pero indefiniblemente tiene que sacar el petróleo. Si no lo saca, no está haciendo nada. Está siendo ineficiente. Si usted quiere tener escuelas, tener hospitales, tener desarrollo económico, debe sacar petróleo. Así de sencillo. ¿Cuántas de esas reservas totales son probadas? Ese es el dinero que tiene en el bolsillo. Con esa reserva es que usted le puede llegar a los bancos, en el caso de una empresa privada, a pedir dinero para invertir. En el caso del Estado, que el Estado le dé dinero para poder sacar ese petróleo y obtener más dinero. Tan sencillo como eso es el negocio. Ok, vamos a ver ahora cuáles son los factores que controlan las acumulaciones de petróleo. Para que se pueda generar una acumulación de petróleo, de hidrocarburos, petróleo y gas natural, se deben conjugar varios factores, lo que se denomina el sistema petrolero. Debe haber una roca generadora, una roca madre, rica en materia orgánica, ¿verdad? Que a través de los procesos geológicos transformó esa materia orgánica en hidrocarburos. Desde ahí partimos. Hace 400, 300 millones de años se originó una roca madre. ¿Correcto? Debe haber también una roca reservorio, ¿ok? La cual se caracteriza por tener condiciones de porosidad, ¿verdad? Permeabilidad, ¿verdad? Para que pueda fluir los hidrocarburos, ¿ok? Y debe haber una roca que permita entrampar los hidrocarburos. Son tres etapas, desde una roca madre, pasando por una roca reservorio con características, el petróleo fluyó hasta, se movió hasta que quedó atrapada en una trampa, que es lo que se conoce una trampa impermeable, donde el petróleo se acumuló y no se mueve, quedó entrampado. Eso es lo que buscamos. Los geólogos buscan eso cuando analizan una zona. ¿Cuál es la roca que dio origen a ese petróleo? ¿Cuáles fueron las condiciones de porosidad y permeabilidad que permitió que ese petróleo se moviera hasta donde nos interesa, que es donde quedó entrampado? ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones geológicas, verdad, que se dieron para que esos hidrocarburos que se formaron fueran expulsados de la roca madre hasta la roca reservorio y a través de ellas, a través de las trampas, hasta que quedaron entrampados el petróleo, quedaron entrampados los hidrocarburos para que usted llegue después con un taladro y perfore y consiga llevar el petróleo hasta la superficie. Todo el sistema comienza desde la roca madre a través de la roca reservorio hasta la trampa y finaliza cuando usted perfora el pozo y produce petróleo. ¿Okay? Estos tres factores es lo que se conoce como el sistema petrolero. Esos son los factores del sistema petrolero. Eso es lo que analizan los geólogos. ¿Cuál es el sistema petrolero de la región
donde posiblemente puede existir hidrocarburos. Ok. ¿Cuáles son esas rocas madres? Las principales rocas madres son las rocas sedimentarias, lutitas y calizas. Estas son rocas madres. En Barinas, nuestra roca madre es la caliza O. Hay otras zonas en Venezuela donde las rocas madres forman parte, inclusive hasta en el basalto, allá abajo, como está en Boscán o en La Paz. Las rocas reservorios principales son las areniscas y calizas. Lo acabo de decir ahorita. La caliza O es la roca reservorio en Barinas. ¿Ok? Entonces, pueden ser la caliza roca madre también. Y puede ser también roca reservorio. Las trampas donde se acumula el petróleo después que se mueve a través de las rocas sedimentarias son el resultado de los movimientos tectónicos, lo que se conoce como trampas estructurales o trampas estratigráficas. Las principales generadoras de trampas son los pliegues anticlinales. Es una cuestión de geología. Vientos, movimientos tectónicos, fracturas, generó que el petróleo se moviera a través de esa fractura y llegara hasta donde consiguió una roca y ahí no avanzó porque es una roca sello donde quedó entrampado el petróleo. Entonces, las acumulaciones de hidrocarburos se encuentran en ese tipo de rocas, en esas trampas, lo que nosotros denominamos en ingeniería de petróleo o geología yacimiento. Entonces, un yacimiento de petróleo no es más que una roca trampa, ¿verdad? Hasta donde se movió el petróleo desde la roca madre a través de las rocas reservorio hasta quedar quieto, sin movimiento en esa zona, para que usted llegue con un taladro y perfore y saque el petróleo o el gas natural. Entonces, aquí vemos en esta gráfica los cuatro procesos: la roca madre, la roca almacén, la roca sello y la generación de ese hidrocarburo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos que analizar bajo la superficie, utilizando metodologías como geofísica, geología, geología de superficie, subsuperficie, gravimetría, magnetometría, sísmica, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como los sondajes exploratorios. Este es el resumen. Esto es lo que se conoce como sistema petrolero. Hubo una generación donde se creó y se depositó hidrocarburo, petróleo, el cual migró a través de las rocas reservorio. Desde la roca madre hasta la roca reservorio fue hasta un sitio donde se fue acumulando y quedó retenido porque existe sello. Esto es lo que es una trampa, ¿ok? A través de las rocas reservorio fueron vías de migración y el petróleo se originó en la roca madre. Entonces, una roca, ¿verdad? Con sello debe tener suficiente espesor, litología y profundidad. Esa trampa debe ser geométrica y petrofísicamente sincronizada. Y las vías de migración son, dependiendo de la distancia y las fallas por donde ellas pudieron migrar desde la roca reservorio hasta la roca sello. Ese es el modelo geológico. Roca madre, roca reservorio, vías de migración, trampa y sello. Y los parámetros que influyen son estos que están acá. Esos son los componentes
de un sistema petrolero. Esto es lo que los geólogos, ¿verdad?, buscan al analizar una región donde se pudo haber generado, cómo fueron sus procesos de inmigración, ¿verdad?, donde se acumularon para quedar retenidos. ¿Dónde se encuentra el petróleo? Llegamos a la parte final. El petróleo se encuentra en lo que denominamos trampas, rocas con sello. Existen diferentes tipos de rocas: los anticlinales, las trampas anticlinales, estratigráficas y una falla normal que separa dos formaciones que tienen sello. Las fallas geológicamente son sello. ¿Ok? Esta es la forma que tienen las diferentes trampas, ¿verdad?, que conocemos hasta los momentos. Aquí tenemos en forma más gráfica anticlinales que tienen esta forma, ¿ok? Las que son trampas falladas que tienen esta forma, donde el petróleo quedó entrampado porque hubo un movimiento del pliegue por cualquier movimiento tectónico en la corteza terrestre. Las trampas, ¿verdad?, generadas por domos de sal, y las estratigráficas que tienen esta forma. Esos son los tres tipos, las cuatro trampas más comunes donde usted puede conseguir hidrocarburo, agua y gas, porque los tres van juntos. ¿Ok? Y así pasa también con los yacimientos de agua. Las trampas son las que permiten la acumulación de agua en la superficie a menor profundidad que donde usted pone o produce de los pozos de agua. Y con esto terminamos por el día de hoy. Entonces, en resumidas cuentas, la teoría más utilizada o la que la comunidad científica acepta más es la teoría orgánica. El petróleo se produce por la acumulación de sedimentos y elementos orgánicos, plantas y animales depositados a lo largo del tiempo y que por efecto de temperatura y presión transformado en petróleo. ¿Ok? Las condiciones para originar petróleo son: debe existir una roca madre, ¿verdad?, donde se formó el hidrocarburo, ¿verdad?, una roca sedimentaria donde hubo el desplazamiento hasta una roca donde quedó entrampada el petróleo. En Barinas, la roca madre es la caliza y la roca reservorio, ¿verdad?, o yacimiento principal del sello son las calizas fracturadas. El petróleo debe haber condiciones como porosidad, permeabilidad, eh, y propiedades de temperatura y presión para yo poder tener petróleo entrampado, que voy a producir dependiendo del método de producción, primario, secundario, terciario que yo le dé al yacimiento, conocer todas las características de eso para yo poder diseñar una explotación económica económicamente comercial del hidrocarburo que esté ahí, petróleo o gas. Con esto terminamos por el día de hoy. Esta es nuestra primera videoconferencia. La que viene va a tratar sobre la localización geográfica de los hidrocarburos en Venezuela y el mundo. Y la última etapa, vamos a ver las características o propiedades
químicas y físicas que deben tener los hidrocarburos. Es la caracterización de los hidrocarburos en el yacimiento. No me queda más que recordarles que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Todos los martes tendremos las clases a través de las videoconferencias. ¿Ok? No me queda más que despedirme por el día de hoy y antes que me vaya, esta presentación va a ser cargada también en la plataforma, en el aula de tecnología de hidrocarburos y usted la puede ver en cualquier momento para que la analice y la estudie. Toda la teoría que está en el aula es su base teórica para poder resolver las actividades evaluadas que ya tiene fecha de entrega. La primera y la segunda del tema número 1. Me despido por el día de hoy hasta el próximo miércoles. Estoy abierto a cualquier pregunta a través del foro del aula o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas noches.